En el foro Aprendiendo han podido revisar tanto la guía de la semana como el contenido extenso y los recursos didácticos de la semana número 3. Y bueno, con ello, más la sesión, las conclusiones a las que llegamos en la sesión del día miércoles, en nuestra quinta sesión de Espacio Abierto al Aprendizaje, considero que ustedes ya tienen una idea, una opinión, una perspectiva en relación al modelo educativo. Entonces, me gustaría escucharlos de manera breve. Adelante, por favor. Y enseguida vamos a dar seguimiento al contenido de la sesión del día de hoy. Ok, no sé si quieren estar Rosa o empezar. Adelante. Adelante, por favor. Okay, bueno, como modelo educativo, yo entiendo que es está diseñado precisamente para que todas las actividades puedan tomar a través de la plataforma. Eh, Se refieren a modelo educativo porque me imagino que tienen un proyecto con tiempo, no es como algunos otros sistemas abiertos que los puede uno realizar en el tiempo que uno lo desee, ya sea corto tiempo, largo tiempo, tienen establecido ya un, pues un tiempo, ¿no? De, por ahí que estuve leyendo, 2 años, 4 meses, que es lo que dura todo lo que es el bachillerato. Entonces, está acorde al plan de estudio general de la SEP, pero también lo van a ir modulizando, es lo que yo estoy entendiendo. Ok, Alfredo, muchísimas gracias por su perspectiva. Rosa, te escuchamos, por favor. ¿Qué entendemos por el modelo educativo de prepa en línea CEP? Bueno, no entendí muy bien, no sé si es sobre todo el módulo o sobre la clase de las actividades de esta semana. Gracias, Rosa. No, no es sobre todo el módulo porque todavía nos falta una semana de trabajo, ¿sale? La pregunta que hice al inicio es, ¿qué entiendes por modelo educativo? Y bueno, tiene que ver con lo que referenciamos en la semana, en el espacio abierto al aprendizaje del día miércoles. ¿Qué entiendes por modelo educativo? Es, pues sobre el modelo educativo, sobre la manera en el contenido que trae todo lo relacionado a cada actividad que vamos concluyendo semana y todo lo que nos están ayudando a aclarar. Bueno, a responder las actividades. Perdón, Rosa, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Solamente quiero confirmar para saber si te respondo o te doy continuidad a la aportación. No, o sea, digo que todo eso a mí, en mi punto de vista, todo está bien relacionado sobre el contenido que trae para responder las actividades. Ok, esa es tu perspectiva en relación al módulo y lo que has revisado en las semanas, pero la pregunta nuevamente que realizo es, ¿qué has entendido acerca del modelo educativo de prepa en línea C, que es el tema de esta semana, de la semana número 3 del módulo propedéutico? No, pues ahí sí, sobre de esta semana todavía no he revisado muy bien esta semana. Ok, Rosa, te agradezco. Entiendo que también participaste el día miércoles, pero bueno, no te preocupes, este espacio es justo para construir y vamos a ir aportando, tomando de inicio la referencia que nos da Alfredo. El modelo educativo, sí, tal como su nombre lo dice, es un sistema que prepa en línea se ve un sistema educativo, digamos, uno que integra a una organización especialista en la docencia. Y el modelo hace referencia, o prepa en línea CEP lo elige justo para dar forma a la modalidad virtual. Es decir, este modelo educativo de prepa en línea CEP permite a prepa en línea CEP habilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje a través de una modalidad virtual. ¿Cómo lo hace? Bueno, identificando las necesidades de
toda una comunidad que a través de la conexión o de la conectividad pueda hacer uso de las herramientas tecnológicas para poder dar seguimiento a su educación, en este caso, a través de la modalidad presencial en el nivel bachillerato general, es decir, a nivel preparatorio. ¿Bajo qué enfoque se fundamenta este modelo educativo que ofrece Prepa en Línea SEP? Es decir, esta forma de enseñanza en la modalidad virtual. Bueno, se enfoca o se basa en 3 elementos importantes, 3 enfoques pedagógicos, ¿sí? Es decir, de aprendizaje. Prepa en Línea SEP confía en que la corriente pedagógica que tiene que ver con el constructivismo, con el enfoque social y con el conectivismo son fundamentales para establecer una relación educativa a través de esta modalidad virtual con los estudiantes, y las características que busca Prepa en Línea SEP a través de este modelo educativo, pues es generar una educación basada en competencias, ¿sí? Es decir, que a través de este modelo, con su estructura, con su fundamento teórico, con su organización y con quienes participan, que son los diferentes agentes educativos, pues se construya formalmente una forma de aprender y de enseñar a nuestros estudiantes a través de la modalidad virtual, y con ello, pues justo se generen competencias, es decir, se generen habilidades, aptitudes, actitudes y valores en nuestros estudiantes, es decir, competencias, o saberes aplicados, o saberes o conocimientos que se reflejen en esas formas, ya sea en una habilidad, ya sea en una aptitud, en una actitud o en un sistema de valores, ¿no? A través de esta modalidad. Y entonces justo por eso determina o define su modelo educativo en función de ciertos elementos, ¿no? Ya les decía, se basa en 3 enfoques pedagógicos, repito, el constructivismo, el conectivismo y el enfoque social. ¿A qué hace referencia? Es decir, cómo se va a llevar a cabo todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué elementos priorizará? Bueno, priorizará que se interactúe a través de estas diferentes herramientas tecnológicas para que se genere conocimiento. Y a eso se le denomina, es un enfoque social. A través de la interacción se genera conocimiento. Un ejemplo, como ya lo comentaba el día miércoles, es que Prepa en Línea SEP les ofrece una serie de foros, como por ejemplo el Foro Aprendiendo, en donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros y enriquecer todos los conocimientos que derivan de la comprensión y revisión de los recursos didácticos de cada semana. A lo largo de los 23 módulos, ustedes van a tener esta posibilidad de participar generando argumentos derivados del pensamiento crítico en cada uno de los módulos desde el 1 al 23, tal como lo hemos hecho como ejercicio en el módulo propedéutico. Entonces, justo en este módulo, ustedes tienen una visión total a través del modelo educativo, a través de conocer el modelo educativo, tienen una visión total de lo que será su Prepa en Línea SEP a través de una modalidad virtual, cosa distinta que ustedes ya han conocido en una modalidad presencial, tanto para su escuela primaria como su escuela secundaria. Justo en eso, ¿sí? En ese sentido, están direccionadas o enfocadas las actividades integradoras de esta semana y por supuesto las actividades formativas y demás actividades que están asignadas a la semana número 3. Y bueno, dando esta perspectiva general de lo que es el modelo educativo, ¿sí? Y qué es lo que busca, es decir, que tengamos egresados con ciertas competencias genéricas, profesionales y disciplinares a lo largo de 23 módulos que ustedes van a estar revisando a lo largo del mapa curricular que ya platicamos el día miércoles, cómo está constituido, cuáles son los bloques, cuáles son las asignaturas que van a ustedes estar cursando y que, como por ejemplo, les comparto que pueden revisar ese recurso didáctico del mapa curricular en los recursos didácticos que está apareciendo en la semana número 3, en el recurso que se denomina tal cual mapa curricular, que es lo que estamos viendo a continuación. Y ahí pueden ver cuáles son las disciplinas, ¿sí? Los componentes disciplinares que van a dar sustento a cada uno de los módulos que ustedes van a cursar en Prepa en Línea SEP. Todos los módulos tienen componentes en comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades, de tal forma que desde el bloque 1 hasta el bloque 7 y por supuesto el componente profesional, pues agregan una serie de disciplinas que fundamentan cada uno de estos módulos. Acuérdense que los módulos
En Prepa en Línea CEP duran 4 semanas y entonces ustedes tienen un trayecto que cursar a través de 23 módulos. Los últimos 2 módulos tienen un componente profesional, es decir, aquí ustedes generarán competencias de tipo profesional que les van a ser muy útiles para su espacio laboral, que se definen a través del aprendizaje en tecnologías emergentes en la resolución de problemas y por otra parte en tecnologías emergentes para la administración y gestión. Si se dan cuenta, ustedes tienen la posibilidad de tener competencias profesionales en 2 ámbitos, en solucionar problemáticas, ¿sí? Con propuestas basadas en la argumentación, pensamiento crítico, comunicación y todas las disciplinas que ustedes ya van a conocer a lo largo de los 23 módulos. Y por otra parte, van a tener un perfil que esté fundamentado también en que ustedes conozcan cómo administrar y gestionar proyectos, ¿sí? Y proyectos que se basen en tecnologías. Por lo tanto, ustedes cuando egresen de su bachillerato van a tener toda esta serie de habilidades, aptitudes y valores, competencias que van a respaldar su formación en esta modalidad virtual. Es decir, todo este modelo educativo que les presenta Prepa en Línea CEP está totalmente organizado, planeado, diseñado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea bastante adecuado a las necesidades que tiene el campo laboral actualmente. Entonces, en resumen, el modelo educativo de Prepa en Línea CEP expone una serie de elementos y componentes, características que de conocerlos desde hoy en el módulo propedéutico, un aspirante de Prepa en Línea CEP podrá saber cómo será su modalidad virtual y cómo va a aprender a lo largo de este proyecto que se llama Prepa en Línea CEP. Entonces, considerando ese elemento de conclusión, ahora sí, vamos a identificar qué actividades tenemos que hacer en esta semana número 3. Por un lado, recuerden que dentro de las actividades integradoras, estas las evalúa de manera particular el asesor virtual, en este caso su servidora. Acuérdense que es importante leer las indicaciones, revisar punto a punto qué es lo que tengo que hacer en el espacio, cómo lo realizaré, para que ustedes se orienten respecto de cómo desarrollar las actividades, cómo descargar las plantillas editables y cómo enviar o cargar su documento en la plataforma para que sea evaluada su actividad, ¿sale? Esto es algo que hemos venido haciendo desde la semana número 1, pero quiero repetirlo porque hay algunos casos que todavía me siguen enviando documentos sin el formato plantilla que se solicita en las indicaciones de plataforma. Y esto, pues bueno, en esta tercera semana ya no puede ser, porque ustedes ya tienen un bagaje considerable en el tema de los elementos de plataforma que revisamos desde la semana número 1. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Bueno, aquí como consejo, no sé si funcione para los compañeros que están escuchando, pero yo me he basado para realizar todas estas actividades en la rúbrica, que si leemos la rúbrica dice exactamente cómo se debe elaborar y cuál sería la calificación de acuerdo a lo que estamos elaborando. Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias. Excelente consejo y excelente aportación. Tal como lo dice Alfredo, la rúbrica es el instrumento de evaluación que utilizamos los asesores virtuales y que Prepa en Línea CEP ya nos tiene predeterminado para poder evaluar sus actividades. Es decir, ahí se contiene en esa rúbrica, ¿sí? que la voy a enseñar a continuación. Voy a dar clic en la actividad integradora número 5. Acuérdense que tiene una estructura de explicación. La actividad tiene una introducción, tiene un propósito, qué elementos necesito conocer antes de realizar mi actividad, qué es lo que voy a entregar y bien interesante, ¿no? Un espacio de cómo lo realizar y que me explica paso a paso la indicación que yo tengo que seguir para poder realizar mi actividad integradora. Entonces, también hay otro segmento o hay otro espacio dentro de esta actividad integradora que se denomina cómo evaluará, cómo se evaluará, y a esto hace referencia Alfredo. Es importante, y como consejo que nos comparte Alfredo, les dice que antes de realizar su actividad integradora revisen la rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Repito, es el instrumento de evaluación que Prepa en Línea CEP ya tiene predeterminado para evaluar las actividades integradoras y que su evaluación sea un proceso objetivo. Esta rúbrica o este instrumento de evaluación ya contiene los elementos necesarios que ustedes deberán considerar y cumplir al pie de letra para alcanzar, digamos, la calificación más alta en sus actividades. Ahora, ¿cómo poder observar qué criterios de desempeño me va a mencionar la rúbrica y qué criterios de desempeño tengo que cumplir como aspirante a realizar mi actividad? Bueno, voy a darle clic en la palabra rúbrica que se encuentra debajo de cómo se evaluará.
la indicación dice, la evaluación de tu actividad se realizará con base a la siguiente rúbrica, que incluye los elementos que tu asesor virtual tendrá en cuenta para evaluarla, ¿sale? Entonces le vamos a dar clic en la palabra rúbrica. Si se dan cuenta, cuando ya paso el mouse o el cursor sobre la pantalla, sobre la palabra que dice rúbrica, esta cambia de color. Eso quiere decir que es un documento descargable. Doy clic sobre la palabra rúbrica y automáticamente, como Alfredo nos observa y nos sugiere, pues nos descarga un PDF que ya contiene todos los criterios de desempeño. Por ejemplo, ¿qué desempeño o qué criterio yo debo considerar, aspirante, al realizar mi actividad integradora a nivel cognitivo? Esto quiere decir qué tantos saberes puedo aplicar de lo que yo ya comprendí a lo largo del desarrollo de mi actividad, ¿sale? Entonces, a lo largo, de la revisión de los recursos didácticos, y que deberé plasmar en cada uno de los elementos que me solicita a nivel cognitivo para alcanzar el nivel experto que me menciona la rúbrica. Entonces, ¿qué relación tiene como mencionar estos criterios por denominación? Por ejemplo, lo cognitivo, lo actitudinal, lo comunicativo, el pensamiento crítico y, por supuesto, el tema de la escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Ahora, en este sentido, es importante que ustedes identifiquen cómo se denominan, porque en función a estos elementos, criterios de desempeño, pues es lo que se les solicita a la rúbrica cumplir. Por ejemplo, como asesora virtual, la rúbrica me dice que yo evalúe si a nivel cognitivo, es decir, a nivel de comprensión, ¿sí? De comprensión, ustedes han comprendido la totalidad, han interiorizado la totalidad de los recursos didácticos, lo han interpretado, lo han aplicado y entonces lo pueden llevar al desarrollo de su actividad integradora. De tal forma que, miren, lo cognitivo, ¿sí? Nos dice que si quiero alcanzar el nivel experto en el envío de mi actividad, tengo que considerar elaborar un documento en un procesador de textos, o sea, no en un PDF, sino en un documento Word con 2 tablas. En una de ellas voy a describir con claridad la información sobre la educación primaria que yo tuve y la secundaria, es decir, mi experiencia, ¿no? En la segunda tabla voy a describir la información concisa con base en el modelo educativo de prepa en línea CEP. Por eso es importante, o era importante, dedicar toda la sesión del día miércoles a el concepto del modelo educativo, ¿sí? Y por eso todavía hoy, para iniciar esta sesión, lo retomamos, porque si no conocemos qué es el modelo educativo, si no logramos comprender cuáles son cada una de sus partes, cómo se fundamenta, cuáles son sus características, cómo son sus componentes, cuál es el objetivo de conocer el modelo educativo, pues entonces no vamos a desarrollar una actividad integradora adecuada a nivel cognitivo, ¿sale? Entonces es importante que ustedes vayan leyendo punto por punto, criterio de desempeño por criterio de desempeño dentro de la rúbrica para que alcancen ese nivel experto. ¿Cómo les evalúo yo? Bueno, pues utilizo esta rúbrica y si ustedes no cumplen o van no considerando cada uno de estos elementos, pues entonces yo voy seleccionando cada elemento y eso les marca un porcentaje en su evaluación, ¿sale? De tal manera que, por ejemplo, les voy a, no sé si me dejen hacer esto, pero bueno, sobre todo porque como se publica el video, fíjense que voy a ver, para la semana número 2, por ejemplo, ¿no? Voy a evaluar la actividad integradora número 4. Es el ejercicio que yo hago. En la plataforma me dice ver todos los envíos y ahí puedo revisar, por ejemplo, quién me envió, ¿no? Voy a tomar en cuenta, híjole, no quiero ahí compartir nada. Hoy es que no puedo compartir, no debo compartir eso. Bueno, ahí yo prácticamente me aparece una rúbrica como la que mencionamos hace ratito y yo voy seleccionando, ¿sí? Con qué elementos cumple a nivel cognitivo, actitudinal, y ya la plataforma de manera automática a mí me dice, bueno, tal alumno tuvo esto al momento que tú seleccionaste qué elemento incluye dentro de su actividad integradora, ¿sale? Entonces, por eso es importante que conozcan todos estos elementos. Ahora, eso es, digamos, como parte del consejo que nos suma Alfredo. En este sentido, y para las actividades integradoras de la semana número 3, ¿sí? Que es la actividad integradora Mi pasado y mi presente educativo, las 5 y las 6, Mi educación en prepa en línea CEP, ya con el propio nombre nos dice de qué se trata. Y entonces, si en todos los recursos didácticos me están hablando del modelo educativo, el mapa curricular, el estudiante de prepa en línea CEP, los criterios de evaluación, qué son las competencias y todos estos elementos que ya ustedes pudieron revisar, pues entonces me toca asociar y argumentar
todo lo que ya comprendí en los recursos didácticos y en el contenido extenso de la unidad 3 para poder resolver mis actividades integradoras. Vámonos a la actividad integradora número 5. En esta actividad integradora número 5 ya les decía yo que en la indicación, en el espacio cómo lo realizaré, deberemos descargar el documento Mi pasado y mi presente educativo. Damos clic sobre el texto y enseguida me va a descargar un documento Word, que es la plantilla que voy a utilizar para poder realizar mi actividad. Es decir, la voy a descargar, la voy a editar y con las propias respuestas, con digamos, con lo que he comprendido de los recursos didácticos, voy a dar respuestas, sustentar, argumentar todo lo que se me solicita. En la primera parte de mi actividad integradora número 5, de la semana número 3, que se denomina Mi pasado y mi presente educativos, pues nos solicita, más bien, nos muestra un ejemplo de una tabla acerca de la experiencia de alguien, ¿sí? De una persona, que nos describió cómo fue su educación en su primaria y cómo fue su educación en la secundaria. Este solamente es un ejemplo, tal como lo dice aquí, porque más adelante viene una tabla similar que ustedes deberán considerar para poder responder en función de su experiencia cómo fue su educación en la primaria y en la secundaria. Y luego viene otra tabla de cómo va a ser, que ustedes van a describir cómo va a ser su educación a través de la modalidad virtual con el modelo educativo de Prepa en Línea SEP. Por tanto, insisto, tenemos que conocer perfectamente cuáles son los elementos del modelo educativo de Prepa en Línea SEP y cuál es la función principal, ¿no? Como lo mencionábamos el día miércoles y lo retomamos el día de hoy hace un ratito. Entonces, la primera tabla viene como ejemplo. Si se dan cuenta, la estructura de esta tabla tiene 3 columnas, ¿sí? Dentro de la primera columna nos hace mención a unas preguntas guía. ¿Qué quiere decir preguntas guía? Son unas preguntas que están como por categoría, ¿sí? Que ustedes deberán considerar para poder responder y argumentar cómo fue su educación en la primaria y en la secundaria, los 2 espacios, con todas las preguntas para los 2 espacios. Y estas preguntas guías o categorías que ustedes tienen que considerar, bueno, están en función de cómo era la participación del profesor. Y para esta categoría vienen varias preguntas que hay que responder, que si se dan cuenta, se agregan en la descripción del ejemplo para la primaria y la secundaria. ¿Qué te enseñaba el profesor? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar el profesor? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? ¿Quién? El profesor, ¿no? Entonces acá nos describen claramente las 3 respuestas a las 3 preguntas que se plantean y todo es argumentativo, ¿sí? Y además es de argumentativo, descriptivo y es una redacción continua. Entonces tendrás que considerar el ejemplo, las preguntas, para luego identificar que en la siguiente tabla, ya no la de ejemplo, la que viene en la página número 4, ¿sí? Ahora ya te dice, bueno, ya con lo que viste en el ejemplo, ahora tú vas a responder con base a tu experiencia cómo fue tu educación en la modalidad presencial, tanto en la primaria como en la secundaria. Va a haber quienes me digan, es que yo no hice la secundaria en la modalidad presencial, yo solamente presenté exámenes en un programa de la SEP en donde solamente presentaba mis exámenes y entonces ya tenía el resultado. Ok, no te preocupes, también puedes agregar un ejemplo de cómo era esa situación. Entonces, si bien ahí a lo mejor no vas a tener un profesor, pero es importante que describas cómo fue a nivel secundario, primario, según sea el caso, considerando todas las preguntas guía o las categorías que se mencionan en la primera columna del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, para la participación del profesor, deberás describir en tu primaria cómo fue, cómo te enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba, cómo se dirigía a los estudiantes y todo debe estar argumentado, secuenciado y redactado de manera continua, ¿sale? Tanto la primaria como la secundaria deberá responder esas preguntas. Enseguida también la participación del estudiante con todas sus preguntas y las respuestas que deberás agregar para cada caso. El salón de clases, la forma de evaluación con todas las preguntas, ¿eh? No se les pase por favor ninguna porque acuérdense que hay una rúbrica que considerar. Y que no se te pase, por favor, que esta tabla, pues bueno, no cabía en la página 4 y todavía continúa en la página 5 una parte, ¿sale? Entonces, para que lo respondan, porque luego por las prisas ya no lo ven y se siguen con la otra y ya no lo responden. Entonces, por favor, para que no les vaya a pasar eso. Y se encuentre incompleta después su tabla. En el punto número 3 de esta actividad integradora número 5 de la semana número 3, nos dice, con base en la información que has revisado, voy a subir un poquito acá,
que ha revisado acerca del modelo educativo, otra vez nos menciona, ¿no? Registra en el espacio de bachillerato lo que se solicita en cada fila, es decir, ahora vas a contar cómo será tu educación, aquí dice, cómo será tu educación en prepa en línea CEP a través de que tú ya conoces el modelo educativo de prepa en línea CEP. Por eso hacíamos mención el día miércoles, todos los elementos que nos brindaba o todas las ventajas que nos brindaba el modelo educativo de prepa en línea CEP, cuáles eran sus enfoques, sus componentes, sus características, precisamente para que tú lo conocieras tanto que pudiera responder cada una de las preguntas guías respecto de la participación del asesor virtual, la participación del estudiante, el salón de clases, las formas de evaluación, las formas de estudio y los servicios institucionales que te propone el modelo educativo bajo el cual se estructura nuestro prepa en línea CEP, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Gracias. Ninguna. Perfecto, gracias. Ok. En el punto número 4, pues si se dan cuenta en todas nuestras actividades integradoras desde la semana número 1, hay un espacio de reflexión. ¿Esto qué quiere decir? Un espacio de reflexión no es como lo que yo piense, considere o a juicio de valor, sino que con todo lo que ya aprendí, ¿qué concluyo? ¿Sí? Cuando hablamos de reflexiones, como que siento que, bueno, al menos en mi primaria, en mi secundaria, en mi prepa, sí, yo creo que hasta la prepa, siempre me decían, es que tienes que reflexionar y los profesores nos daban como esa idea general de, reflexionar lo que tú quieras o pienses. No, acá la idea, acuérdense que si el modelo de prepa en línea se está buscando que generemos competencias para tomar decisiones, para el pensamiento, para generar pensamiento crítico, pues entonces es importante ir haciendo este ejercicio en los elementos de reflexión que nos menciona cada actividad. Por ejemplo, aquí en el punto número 4 dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, es decir, las anteriores, ojo, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones qué diferencias encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en prepa línea CEP, ¿sale? Es decir, ¿en qué es diferente la modalidad presencial que tuviste en primaria y secundaria a la modalidad que estás por cursar en prepa en línea CEP? Y en este sentido, cabe destacar y rescatar todos esos elementos que nos brinda el modelo educativo de prepa en línea CEP. Por tanto, habrá que hacer mención en este espacio de reflexión, conclusión, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que son fundamentales en esta modalidad que te permiten tener una experiencia distinta de lo que fue tu escuela en primaria y en secundaria en una modalidad presencial? Entonces, hasta ahí prácticamente esta actividad, si te das cuenta, busca que tú reconozcas, que identifiques el modelo educativo de prepa en línea CEP y que reconozcas cuáles son las grandes diferencias entre una modalidad presencial y una modalidad virtual. ¿Para qué? Para que tú identifiques cómo será tu experiencia a través de prepa en línea CEP durante estos 23 módulos que estás por cursar. Y luego, en la segunda pregunta, ¿sí? Dice, ¿cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Para poder saber en la vida, ¿no? En general, digamos, para poder saber cuál es el reto, es decir, cuál es la situación que más te represente dificultad, complejidad, por cuestiones de cambio, por cuestión de nuevas adaptaciones, por cuestión de que es una nueva forma de aprender, ¿sí? Entonces, cada reto te expone y representa lo que tú todavía desconoces, ¿sale? Porque puedo decir, por ejemplo, a mí que me gusta correr, ¿no? ¿Cuál es el principal reto de Erika al correr un trail de 20 kilómetros, por ejemplo? No, pues a lo mejor uno de los principales retos es que no tengo fortalecidos, pensemos, ¿no? No tengo fortalecidos los tobillos, entonces es más fácil que me esguince al bajar un bosque, por ejemplo, ¿no? Un terreno que es muy variado y es muy técnico, le dicen en el trail. Bueno, yo ya estoy identificando perfectamente, debo saber, o sea, debo tener la experiencia de conocer cuál es el terreno que voy a pisar. Debo tener la experiencia de conocer qué tipo de calzado voy a utilizar. Y debo tener la experiencia justo de identificar cuáles son las diferencias de cuando yo he corrido en pista y cuando corro en el bosque. Entonces puedo identificar, si yo conozco el contexto bajo el cual voy a correr, pues entonces será mucho más fácil considerar que esos retos, más bien identificar qué retos puedo tener para entonces poder ser mejor corriendo.
Ajá. Ahora, ese ejemplo de correr, digamos, trasládenlo al tema del modelo educativo. Si yo conozco cómo será mi paso por prepa en línea SEP, entonces, ¿cuál es el reto más importante que voy a enfrentar? Y para ello van a poder ustedes utilizar y echar mano de todos los conceptos que han revisado acerca de cómo está estructurado y fundamentado el modelo educativo de prepa en línea SEP. ¿Queda claro este ejemplo? Muy claro. Perfecto, ok. Gracias. ¿Sale? Entonces, por ahí, un ejemplo, bueno, les voy a dar un ejemplo con el modelo educativo. Para mí, Erika, que soy aspirante de prepa en línea SEP, pues uno de los retos más importante que considero voy a enfrentar en esta modalidad virtual es, por ejemplo, la argumentación a través del uso y aplicación de los conceptos que reviso a lo largo de cada semana. Se me hace bien complicado, ¿sí? Llegar a comprender todos los conceptos. Entonces, ese es uno de los retos que yo voy a enfrentar. ¿Y por qué se me hace difícil conocer todos esos retos? Porque a lo mejor no he definido qué estrategia voy a implementar para poder leer todos los recursos didácticos y el contenido extenso en las horas que tengo, digamos, disponibles para poder acceder a Prepa en Línea SEP. ¿Vale? Ese es un ejemplo. Y en ese ejemplo utilicé conceptos, por ejemplo, recursos didácticos, ¿sale? Por ejemplo, estrategia de aprendizaje, que también es uno de los recursos que revisan esta semana. Y, ¿qué otro utilicé? El reto más importante, la argumentación a través de los espacios, por ejemplo, en los foros, ¿no? Entonces, ya estoy dando cuenta de que Erika ya conoce perfectamente cómo es su educación o cómo será su participación como estudiante a través de la plataforma. Entonces, el reto más importante, pues que yo veo es redactar argumentos sólidos, a lo mejor en el foro aprendiendo, porque todavía no he generado una estrategia de cómo revisar los contenidos en tiempo, ¿no? Entonces, ahí ya prácticamente estoy asociando lo que aprendí con lo que viene, que voy a experimentar a través del modelo educativo de Prepa en Línea SEP. Diferente que si ustedes me ponen, pues uno de los retos más importantes que voy a enfrentar es tener conexión a Internet. Eso no nos está diciendo el proceso de reflexión, de conclusión que tú estás llegando y que aunque tú hayas resuelto todas las respuestas anteriores en esta actividad, pues la conclusión no está quedando clara. Y con la conclusión quiero decir, esos elementos teórico-conceptuales que revisaste en los recursos didácticos no están quedando claros. Por tanto, no podemos llegar a una conclusión y por tanto, no hay pensamiento crítico. Lo que formulamos es justo eso a través de estas actividades, que tú llegues a esas conclusiones que te permitan identificar que conoces perfectamente el modelo de Prepa en Línea SEP. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Espero no estarlos así como revolviendo ni nada. Trato de darles más ejemplos para que ustedes puedan desarrollar una actividad, pues considerando todos los criterios de desempeño, especialmente el pensamiento crítico. A mí me interesa muchísimo que a través de estos espacios de reflexión en cada actividad, ustedes vayan subiendo de nivel. En este módulo propedéutico, si se dan cuenta, las conclusiones pues van en función de las herramientas que tenemos en plataforma, en el modelo, etcétera. Pero más adelante, cuando ustedes estén ya en módulo 1, en el módulo 3, 15, 20, el proceso de generación de conclusiones y pensamiento crítico va a estar en función de la disciplina que estén cursando. Entonces, es mejor ir haciendo el ejercicio de reflexión y conclusión desde ahora para que entonces ustedes vayan asociando todos los objetivos y metas de aprendizaje que se formulan en cada una de las actividades al realizarlas y pues puedan reflejar que han aprendido a lo largo del desarrollo de sus actividades. Entonces, esa es, digamos, una forma de hacer evidente que ustedes están comprendiendo los contenidos que se formulan a través de las actividades integradoras, ¿ok? Al final del día, esta actividad integradora, acuérdense que tiene una forma de guardarse, ¿sí? Es decir, en cómo lo realizaré, nos sugiere que guardemos nuestro documento con nuestros apellidos, nombre, módulo 0 o la nomenclatura que inicia con M00, que quiere decir módulo propedéutico o módulo inicial,
semana 3, que es la semana a la que corresponde la actividad, y el número de la actividad con las siglas AI, que quiere decir actividad integradora número 5. ¿Por qué les repito esto? Porque ha habido todavía algunos compañeros que me han confundido las actividades y entonces al momento de guardarlas no les ponen la nomenclatura o les ponen la misma y entonces ya estos supieron si subieron en la 5, subieron la 6, en la 6 subieron la 2 y entonces porque como lo tienen ahí en su dispositivo dicen, es esta, ¿no? Pero al momento de revisarlo digo, pues no cumple con los criterios porque no es la actividad que se tenía que enviar. Entonces es bien importante que consideren siempre guardar sus actividades integradoras con la nomenclatura solicitada, ¿ok? Aquí viene un ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo deberá ser. Si todavía tienen dudas en cómo enviar sus actividades integradoras, les pido por favor que revisen el punto 5 de las indicaciones en donde se comparte un video tutorial acerca de cómo guardar su actividad integradora y subirla a la plataforma. Ok, esto únicamente hago menciones para la actividad integradora número 5, que si se dan cuenta es realizar dos tablas interesantes, una con mi experiencia antes en mi educación y una con la experiencia que tendré ahora y que tendré que fundamentar con lo que conocí y aprendí del modelo educativo, en resumen. En la actividad integradora número 6, vámonos directamente hasta las indicaciones de cómo lo realizaré. Me voy al punto número 2 que dice haz clic en el enlace Mi Educación en Prepa en Línea CEP, doy clic en el enlace, descargo el documento, abro el archivo. Y ahí justamente me va a plantear me va a presentar una plantilla ya editable que Prepa en Línea CEP tiene bien definida para que yo realice mi actividad. Y entonces, en esta actividad se denomina Mi Educación en Prepa en Línea CEP. ¿Qué perspectiva nos da esta actividad? Alfredo, cuando tú lees este título de Mi Educación en Prepa en Línea CEP, ¿qué te viene a la mente? ¿De qué se va a tratar? De la modalidad que voy a cursar. Exactamente. ¿Cómo va a ser mi educación a través de Prepa en Línea CEP, verdad? Ok, gracias, Alfredo. Entonces, hay una serie de indicaciones. En esta actividad y justo en esta semana número 3, si ustedes ya se dieron cuenta, justo en esta actividad ya nos empieza a solicitar Prepa en Línea CEP, nos empieza a retar a través de esta actividad a que nos soltemos a redactar. Ya las preguntas no son como en las primeras actividades, ¿se acuerdan que era así como responde tal pregunta y era muy, muy concreto? Ahora ya en esta semana Prepa en Línea CEP dice, bueno, pues ahora ya estás en la semana número 3 y considero que tú ya puedes analizar una serie de oraciones que yo te voy a presentar, vas a reflexionar o concluir acerca de lo que ya conoces y vas a redactar un análisis, ¿sale? Ojo, análisis, no dice descripción, no dice desglose, ¿no? Un análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y máximo una, ¿sí? ¿Cuánto es media cuartilla? Se los voy a subrayar en esta paginita, ¿no? Hasta aquí sería media cuartilla, ¿sale? Una cuartilla sería todo este contenido. Entonces, para que más o menos se den cuenta de la cantidad que deberán escribir. Ahora, este análisis tiene que estar referenciado, o lo que te pide es que hagas un análisis de las siguientes oraciones que te presenta Prepa en Línea CEP para el punto número 1 nada más, y te da la extensión que debes considerar para realizarlo. La extensión del texto, ¿no? Qué importante, repito, mínimo media cuartilla y máximo una cuartilla. ¿Qué oraciones tienes que considerar? Bueno, hasta ahorita tú ya conociste algunas, a través del modelo educativo, algunas de las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás a través del modelo de Prepa en Línea CEP. Conoces las ventajas que tiene para ti estudiar a través de Prepa en Línea CEP porque ya identificaste cuáles son los elementos y características que te ofrece Prepa en Línea CEP. Conoces ahora los cambios que podrás hacer en tu vida para poder cumplir con lo solicitado y aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Y, por supuesto, deberás considerar las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos en esta modalidad, organizar tu tiempo, hacer anotaciones, vienen algunos ejemplos acá, ¿no? Entonces, de todos estos puntos vas a generar tú un análisis en donde consideres cada oración y agregues lo que tú has
concluido en relación con lo que conoces del modelo educativo de prepa en línea SEP. Lo describirás, perdón, pues sí, escribirás este análisis en un mínimo de media cuartilla y máximo de una. Eso solamente para dar respuesta a la pregunta 1, ¿sale? Porque luego se la salta. No ustedes, otras generaciones que luego les cuento, ¿no? En el punto número 2 dice, después en 2 párrafos, ojo, ya nos está diciendo cuánta es la extensión. Nada de que me pongan nada más uno y entonces esperen que se les evalúe con nivel experto, ¿sale? Entonces, cumplir con lo que nos indica cada sección. En 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, reflexiona y redacta una respuesta en torno a las siguientes preguntas. Vienen 2 preguntas, pero si se dan cuenta, vienen agrupadas, ¿sí? Esta es la primera pregunta que dice, ¿cuántos de los 10, es el contexto, cuántos de los 10 peligros de plagio consideras que afecten a un estudiante de prepa en línea SEP que copia las actividades integradoras? Si se dan cuenta, ahí esa es la pregunta 1, pero también viene, ¿por qué? Entonces, hay que responder ambas preguntas y el tip que te doy, me vas a decir, Miss, ¿pero dónde voy a sacarlo del plagio? Te vas a los recursos didácticos de prepa en línea SEP y revisas el video que se denomina peligros del plagio. Ahí, a lo largo del video, lo voy a poner rápido así, a lo largo del video te va exponiendo cuántos peligros, por ejemplo, ¿no? De plagio pueden haber y qué es lo que puede pasar si lo realizas. 2, 3, bueno, le quité yo el sonido, pero ustedes lo van a ver con detalle. Y en función de lo que identifiquen ahí cuáles son los peligros del plagio, bueno, pues entonces considerarás tú cuáles de los 10 van a afectar a un estudiante según tu criterio y según lo que has aprendido, que copia las actividades integradoras y por qué, ¿sale? Si solamente me dices, los 10, y no me respondes por qué, pues entonces no hay un ejercicio de reflexión y no se muestra que has comprendido y que has revisado los 10 peligros. Entonces, aquí hay que fundamentar, ¿sale? Después dice, en uno de los criterios de evaluación de las rúbricas, de estos instrumentos de evaluación que Prepa en Línea SEP nos da a los asesores virtuales para evaluar sus actividades, dice, señala que una actividad integradora no es evaluable cuando se detecta que fue plagiada. Es decir, cuando yo, asesora virtual, reviso en la rúbrica y dice, a ver, si identificas que la actividad que es plagiada o que es copiada, entonces yo lo considero como no evaluable, ¿sale? ¿Consideras que esta es una medida necesaria en la rúbrica? ¿Por qué? Entonces ahí hay dos preguntas que responder para que por favor describas, detalles, reflexiones y concluyas en la respuesta que vas a agregar. Y luego, por último, en 2 párrafos de al menos 5 líneas, otra vez nos está diciendo que hay una extensión que considerar. Reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. ¿Cuáles? Ojo, reflexiona, Reflexiona y redacta. ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar prepa en línea SEP? Aquí muchos lo que hacen es como, pues yo tengo la expectativa de acreditar con 10 y... Ojo, hasta aquí ya conocemos cuál es el modelo educativo de prepa en línea SEP. Entonces, en función de esas características y ventajas que te brinda el modelo, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Sale? Y luego, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea SEP? Y porque aquí prepa en línea SEP con esta pregunta lo que quiere crear en ti es que reconozcas perfectamente todos los elementos de prepa en línea SEP, pero que sobre todos ellos elijas uno o dos, ¿sí? Que más haya llamado la atención y por qué. Porque justo en esta respuesta nosotros podemos conocer cuáles son las ventajas que nuestros estudiantes tienen y que priorizan para poder elegir nuestro modelo educativo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Acuérdate que se guarda con las indicaciones que se mencionan en el punto número 4 de la actividad integradora. Aquí lo único que cambia es la semana 3, actividad integradora 6, al final de la nomenclatura, obviamente tus apellidos y tu nombre. Y eso sería todo por esta actividad. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Adelante. No, ninguna. Adelante, Alfredo. Gracias. Bueno, estaba diciendo que, bueno, en una de las preguntas sobre la cuestión del plagio, yo quisiera preguntar, ¿en qué se basan
o en qué argumentos se basan para detectar cuando una actividad está cometiendo plagio. Cómo también nosotros basarnos en algunos, ya sean textos o cómo establecer qué referencias, cómo referenciarnos para que tampoco suceda como plagio. Excelente pregunta y participación, Alfredo. ¿Qué elementos consideramos para decir? Porque es un tema claramente delicado, ¿no? Y que a lo largo yo que he estado desde 2014 hasta el día de hoy, hasta este año, digamos, en Prepa en Línea CEP, pues he visto como toda la evolución desde que se empezaron a describir, o sea, al inicio me acuerdo que era, pues si el asesor virtual identifica que es plagio, pues entonces considera como no evaluable la actividad y se va así sin calificación, ¿no? Más adelante dijeron, no, espérense, tenemos que empezar a regular esto. Y Prepa en Línea CEP definió una serie de lineamientos, ¿sí? A través de un manual que nosotros tenemos como asesores virtuales, en donde se consideran todos los elementos bajo el cual puede ser plagiada una actividad y sobre todo que la rúbrica también incluye estos elementos. Por ejemplo, les voy a mostrar, si nos vamos directamente a la rúbrica de la actividad integradora 6, por ejemplo, me voy a ir acá. Fíjense, en la parte última de mi rúbrica, aquí hay una escala para poder evaluar el uso responsable de la información. Por una parte, los lineamientos que nos ha presentado a través de un documento oficial Prepa en Línea CEP, cómo considerar o cómo es que hay niveles de plagio, porque también es importante considerar eso, hay niveles de plagio, pues entonces también se suma la parte de la rúbrica, ¿no? En la parte académica. Por ejemplo, aquí presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Cuando yo teníamos muchos casos y a mí me tocó en varias ocasiones en las primeras generaciones reportar esto, había chicos que cursaban Prepa en Línea CEP, subían sus actividades integradoras a un sitio web que habían creado, ¿no? Con las herramientas que ahora ya es muy sencillo crear sitios web, ya no desde cero, sino con la mera estructura de la página. Subían sus actividades, las cargaban y entonces las tenían ahí y había quienes pues eran listillos, descargaban las actividades y nada les cambiaban el nombre. Había incluso quienes ni le cambiaban el nombre, fíjense. Y entonces, pues yo lo que hago en una actividad es copiar y pegar todo el texto en un programa, ahora ya en una aplicación de inteligencia artificial, antes eran otras aplicaciones, y entonces me decía cuál era la cantidad de plagio o porcentaje de plagio del texto que me enviaba, ¿no? Entonces, literalmente yo nada más le enviaba el enlace donde encontraba toda la información que él o ella había copiado, se la mandaba y le decía, bueno, pues tu actividad es no evaluable porque se encuentra tal, ¿no? Y esta es la información y este es el dueño original del texto. Pues entonces esa era la primera forma en la que nosotros de alguna manera evitábamos el plagio, ¿no? ¿Por qué es importante considerar todos estos elementos? Parte importante de Prepa en Línea CEP, como los mencionábamos en el día miércoles, es que creemos un espacio de ética alrededor de toda Prepa en Línea CEP y justo pues tenemos que evitar todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, bajo esas consideraciones, pues todo esto fue evolucionando, nos dieron más lineamientos, más herramientas e incluso esta rúbrica que ustedes están viendo en pantalla es resultado de las últimas modificaciones que hicieron en Prepa en Línea CEP para decir, bueno, es importante que si el asesor virtual dice que es plagio, bueno, primero hay que comprobarlo, ¿sale? Entonces, también les digo, es un elemento delicado tanto para el asesor virtual como para el estudiante, porque puede ser que el estudiante diga, no, eso no es plagio, yo no lo copié, yo lo cité, yo lo agregué o no lo cité, pero lo integré, ¿no? Nada más hay un textito, bueno, pues entonces es importante reforzar esas actividades desde nosotros, Prepa en Línea CEP, como uno, que ustedes conozcan cuáles son los lineamientos, ¿sí? Para el uso responsable de la información de los productos académicos. Y por otra parte, chicos, si no lo han visto, en nuestra plataforma, uno de los primeros recursos dentro de la presentación del módulo son el manual de citas y referencias, que es lo que también me preguntabas, Alfredo. Cuando nosotros damos clic aquí en este icono moradito, ¿sí? Prácticamente nos dice que vayamos a un manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP basado en el estilo APA. El estilo APA es una referenciación o una serie de lineamientos
que se consideran para textos, especialmente cuando se redacta, digamos, disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y bueno, también bajo otras características que creo que ahorita está de más considerar. Pero bueno, este es el manual que Prepa en Línea CEP nos pone a nuestra disposición y de la de ustedes para poder decir, bueno, esta es la forma, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de citar, las abreviaturas? Y además te dice cómo citar, ante qué tipo de contenidos revises en Internet, ¿no? Incluso te sugiere también qué tipo de contenidos deberás priorizar, cuáles son las fuentes de consulta confiables, etcétera, etcétera. Y la verdad es que justo yo lo veía al inicio del módulo y es un texto que está muy bien desarrollado, está muy práctico y está bien bonito. Miren, tiene ahí hasta imágenes y esquemas muy bonitos que te va diciendo justo cómo realizar una cita, cuál es una cita, la referencia, la sección de referencias, la fuente, la bibliografía, cuáles son las diferencias, etcétera. Entonces, yo les sugiero que revisemos estos elementos para que ustedes en ningún momento de Prepa en Línea CEP, pues, que digan, no, es que yo no sabía eso. Acuérdense, como nos dicen luego los policías, ¿no? Pues, si usted no sabía que iba enfrente del coche y le iba a pegar, pues eso no lo hace no culpable, ¿no? Entonces, más vale saber para poder prever y que no nos agarren en alguna situación de que a veces sin querer, ¿no? Entonces, es mejor informarse, conocer la rúbrica, conocer estos lineamientos de la citación y evitar totalmente el plagio. ¿Sale? Perfecto. Ok, bueno. Y en referencia a, bueno, sumando un poquito más, acuérdense, en esta semana, obviamente las 2 actividades integradoras realizar, enviarlas, considerar la rúbrica para realizarlas, por favor. Les sugiero que la lean previo a realizar su actividad para que no trabajen doble. Realizar las actividades formativas 5 y 6, que ustedes ya saben bien cómo enviarlas. Asegúrense, por favor, de enviar todas sus actividades considerando guardar sus respuestas y confirmar el envío para que la plataforma les haga la evaluación de manera automática. La actividad socioemocional en esta semana hay que leerla, hay que seguir las indicaciones, leer el PDF que integran para poder después responder el cuestionario socioemocional, ¿sale? Este es un recurso, no se envía, pero se lee, se revisa, se atiende y entonces en función de lo que yo aprenda en esta actividad socioemocional y el recurso, pues pueda responder mi cuestionario socioemocional, que es una actividad más o menos como las formativas, pero relacionada a lo socioemocional. Y en esta semana, por favor, no se les olvide que tenemos que responder 2 encuestas interesantes. Él opina sobre tu asesor virtual del propedéutico y opina sobre tu módulo propedéutico. En esta semana 3, Prepa en Línea CEP sabe que ustedes ya llevan un bagaje de lo que es esta modalidad. Y con fines de calidad en la atención a nuestros estudiantes, pues les pedimos de favor que nos ayuden a responder estas encuestas. Estas encuestas no tienen una calificación, pero les pedimos encarecidamente que por favor nos lo puedan hacer llegar, que sean concretos, que sean honestos, que yo sé que eso no se los tengo que pedir, pero bueno, es algo que tenemos que mencionar, para que nos envíen estas encuestas y que nosotros podamos mejorar cada vez que en las próximas generaciones la atención que tenemos para con ustedes, tanto en el diseño de los recursos didácticos, en la aportación de cómo se desempeña el asesor virtual, o sea, ustedes agreguen ahí todo lo que ustedes consideren, por supuesto que para nosotros es una mejora y si hay algo que observar, adelante, con todo gusto, nosotros lo tomamos con plena conciencia y el chiste es que también nosotros aprendemos de ustedes a través de estas encuestas, ¿sale? Y ojo, aquí sí me hacen hincapié, tenemos que responderlas porque si se nos olvida responderlas, entonces cuando ustedes intenten entrar a las actividades integradoras de la semana, perdón, a las actividades de la semana 4 no se las va a dejar enviar. Entonces les pido por favor que no se les pase de esta semana, ¿sí? Para poderlo resolver. Y eso prácticamente sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, porque ya casi nos va a sacar la plataforma. Digo, la aplicación de Teams, pero cualquier cosa estamos en contacto. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Sombrerazo, dice. Ok. Un comentario. Adelante, Ulises, por favor. De hecho, era antes, usted ya explicó todo, pero le iba a responder al compañero Alfredo Ajá. sobre cómo se iba a manejar lo del plagio. De hecho, porque sí, al inicio
teníamos ese manual, entonces, solo eso. Pero Perfecto, no, la Ulises. verdad estuvo muy, muy bien explicado todo, muy entendible, muchas gracias. No, al contrario, Ulises, muchísimas gracias. Sí, Sí, este tema del plagio es algo bien, les digo, algo bien delicado, pero ya bien atendido por Prepa en Línea SEB. La verdad es que pues el área correspondiente se ha puesto bien pila y pues sí, lo que buscamos es que nuestros estudiantes aprendan, o sea, y yo lo que siempre he dicho es que o sea, como aspirantes, como estudiantes, pues venimos a estudiar, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera, creo que a veces hasta te llevas más tiempo buscando qué copiar Ya se acabó. que mejor hacerlo desde cero y entendiendo todos los contenidos. Entonces, si queremos encaminarnos hacia una buena trayectoria académica, pues creo que evitar el plagio es una de las mejores acciones que podemos emprender. ¿Quién andan por ahí? Ya tenemos, voy a cerrar tu micrófono A mí. porque ya estamos Luego, escuchando otro ahí comentario, toda la plática de Claudia y los pellizcos y no sé qué más. otro comentario, Leo. Adelante. Hay una pregunta, no me acuerdo qué actividad, que menciona que si es importante hacer esa evaluación del tipo de plagio y hacer ¿cómo era? No me acuerdo exactamente, pero que sí era necesaria. No evaluar una actividad que tenga tipo de plagio cuando lo detecte y por qué. Ah, ya, la pregunta Está de bien la suave, actividad o sea, integradora. sí, entonces yo me quedé analizando y dije, no, pues obviamente sí es necesario. ¿Por qué? Porque si no se hace, aparte de que sale afectado el estudiante, sale afectada la plataforma y el modelo educativo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí se mira que no hay lineamientos o no hay ciertos límites que puedan detener al estudiante. Y por otra parte, invita al estudiante en sí, lo invita a reflexionar, a hacerle ver que no está bien. O sea, que tiene que mejorar ese aspecto. Porque de otra manera, como él lo dice, no vamos a adquirir conocimientos críticos que nos van a hacer falta, ya sea en la sociedad o en nuestro ámbito laboral. Exacto, en la formación, ¿no? Nos estamos formando y justo bajo eso creo que es lo que nos hace distinto. Además, por ejemplo, yo aplico esto, ¿no? Conozco investigadores que en algunas universidades públicas que han plagiado, o sea, y no por tener un alto grado como doctor o postdoctor, etcétera, dices, bueno, ¿de qué sirve, no? Si la idea es formar y formarnos, pues qué tipo de estudiantes estás formando entonces si no eres real contigo mismo. Pero bueno, es algo que tenemos que, híjole, ya no saco. Es algo que tenemos que trabajar. Vamos a ver si se conectan. Gracias, Rosa, por regresar. Ahí nos cortó en la inspiración, pero bueno, aquí andamos. Ya nada más vamos a ver si se conectan algunos de los compañeros. Pero bueno, hablamos del tema del plagio, que sí tenemos que evitar totalmente, y si nos estamos formando en una modalidad virtual, y además, pues en nuestro nivel bachillerato, bueno, creo que podemos todavía encaminarnos en el buen desempeño en nuestras actividades, tanto académicas como profesionales, ¿no? Y pues prácticamente era eso. Pues bueno, voy a concluir la sesión. No sé si tengan alguna aportación, Rosa. No, Miss, todo bien. Perfecto, gracias, Rosa. Ya está por acá Alfredo. Nos cortó la aplicación, pero aquí estamos. Gracias por regresar. Nada más prácticamente comentarles, le estaba diciendo ahorita a Rosa, que sí, tratemos de evitar, ¿no? Todos estos elementos que la verdad no nos contribuyen ni como comunidad de aprendizaje, ni en nuestra modalidad virtual, ni en nuestra vida profesional y particular. Creo que si algo queremos hacer distinto en nuestro país y que ustedes han visto que en estos últimos años ha cambiado mucho, es justo hacer las cosas bien. Entonces, pues sigámoslo haciendo bien y pues, sigamos aprendiendo, que esa es la finalidad de estar aquí en Prepa en Línea SEB, en este bachillerato que tiene la oportunidad
o que nos brinda la oportunidad de recuperar nuestros estudios a nivel bachillerato, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo, chicos, chicas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Gracias por su tiempo. Gracias por regresar a la conexión. Cualquier cosa, estamos en, que tengan dudas con alguna de sus evaluaciones, alguna situación otra que tengan por ahí pendiente, es momento. Y si no, pues estaríamos ya casi concluyendo nuestra sesión del día de hoy. No sé si quieran compartirnos algo. No, la verdad no, yo no. Ok, gracias, Ulises. Alfredo. No, muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias, Rosa, igual. Hace rato ya me decías que no. Pues muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. Nos escuchamos el próximo. Ya estamos en la semana 3, o sea, ya nada nos falta sábado y domingo y vamos a empezar con la semana número 4. No inventen, se les ha ido bien rápido, ¿ah? Sí. O sea, apenas parece que fue ayer. Sí. Y a pesar de que se ha ido rápido, se ha logrado una comprensión pues bastante amplia de todo. Exacto. Y ¿sabes qué, Ulises? Yo creo que es también por la motivación que traen. Los veo yo muy, muy aplicados a lo que quieren y esa es una gran ventaja de esta modalidad. Y fíjense que yo si pudiera agregar una diferencia entre la modalidad virtual y la presencial, es que muchas veces en la presencial como que ya nada más van por ir, ¿no? Y en esta modalidad virtual, en esta modalidad virtual como que dicen, no, yo sí quiero estudiar, yo sí quiero terminar y me enfoco a lo que me soliciten, ¿no? Entonces creo que muchos pensarían que, bueno, yo he recibido muchos comentarios, no sé si ya los había compartido con ustedes. Pero la modalidad virtual es bien fácil. No, no es fácil. Yo pienso que requiere el doble de esfuerzos que una modalidad presencial. Pero bueno, eso ya ustedes me lo harán saber a través de su reflexión de las actividades integradoras de esta semana, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, chicas. Gracias, Rosa, por estar acá. Gracias, Alfredo. Gracias, Ulises. Siempre por la motivación también para con sus compañeros. Y cualquier cosa estamos en contacto. Les envío ahorita la conclusión del módulo la conclusión del foro aprendiendo, pero recuerden que todavía pueden seguir participando entre sábado y domingo. A nosotros en Prepa en Línea CEP nos piden que agreguemos la conclusión los viernes, pero sábado y domingo todavía pueden seguir aportando. Y el día domingo les envío las indicaciones y sugerencias para culminar la semana número 3 y el lunes ya empezamos a partir con la semana 4, ya es nuestra última semana a partir del lunes y van a ver que se va a poner bien interesante porque en esa semana nada más tenemos que desarrollar un proyecto integrador, actividades formativas y creo que el foro aprendiendo y se suma un foro que se llama foro de integración que se va a estar bien interesante, que ya les contaré en la próxima semana. Muchísimas gracias, tengan muy buena noche, les envío saludos desde Pachuca, que hace acá frío, yo creo que ustedes están igual, pero bueno, un saludo y muy buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye bye, les dejo la grabación. Claro. Gracias.